Al igual que tú, miles de emprendedores trabajan duro todo el día. Venden, producen, entregan, pero su cuenta de banco casi siempre está igual, vacía. Y justo ese es el caso de Carolina, la cual tiene una cocina económica, hace comida deliciosa, tiene clientela fiel y abre de lunes a sábado, pero a fin de mes siempre se queda corta. Carolina juraba y perjuraba que su problema era de ventas, pero la animamos a que se sentara y que revisara sus números, y lo que encontró te sorprenderá. Nos dimos cuenta que no era tanto un problema de ventas como ella pensaba. Era un problema de gastos, 5 para ser exactos. 5 gastos más comunes de lo que crees y que si los dejas pueden comerse hasta el negocio más sano. Si tú quieres saber si eres víctima de alguno de estos 5 gastos, este es tu video, porque no solamente te diré cuáles son estos 5 gastos, sino que te compartiré ejemplos y consejos para que no te pasen en tu negocio. Obviamente ahorrándote los dolores de cabeza que le pasaron a Carolina. Así que no te vayas, que esto se pondrá bueno. En primer lugar, tenemos a los gastos fijos innecesarios. Independientemente de que si vendiera 1 o 1000 platillos, Carolina sabía que debía de pagar 12,500 pesos de renta, más otros 500 pesos de internet, que también debía de pagar por un software de inventarios que ni utilizaba, y por supuesto, la versión premium de su cuenta bancaria. Cuando sumamos todo, notamos que el negocio de Carolina debía de cubrir una cifra de 14,000 pesos por concepto de gastos fijos al mes. Y todo esto siquiera antes de encender la estufa. Suponiendo que el margen de ganancia sea del 60%, al igual que muchos de los negocios del sector, Carolina estaría obligada a vender 23,300 pesos al mes solamente para cubrir gastos fijos. Sí, como me escuchaste, sin ver un solo peso de ganancia. Y bueno, Lid, porque estos gastos fijos que me acabas de mencionar significan un riesgo latente para el negocio de Carolina, a lo que yo te responderé que por 2 motivos simples. Porque por un lado sobrepasan con creces la realidad en la que se encuentra Carolina y por otro lado porque son totalmente innecesarios. Al igual que Carolina, muy probablemente lo mismo pasó contigo. Cuando imaginamos nuestro negocio, pensamos en todas las necesidades que debemos de cubrir para operar de mejor manera. Pero cuando lo analizas con detenimiento y comparas ese gasto contra el beneficio que te otorgan, te das cuenta que más que necesidades parecen necedades. La realidad es que muchas veces pagamos por comodidad, por inconsciencia o tristemente por presión social al intentar aparentar algo que no somos. Pero tranquilo, que todo esto tiene solución. Así pues, ¿qué le recomendamos a Carolina? Número 1. Que revisara sus gastos fijos con regularidad, al menos una vez cada trimestre. Número 2. Que se preguntara que si en eso que gastó realmente hubo un beneficio para el negocio que últimamente se convirtiera en utilidades. Número 3. Que se preguntara si es que puede operar su negocio sin incurrir en este gasto al menos por los próximos 30 días. Si después de todo esto aún siente que sí lo necesita para operar, la recomendación y reto serán que busque maneras de obtener el mismo valor reduciendo su gasto o que busque alternativas más económicas que generen un beneficio similar. Aplicando estos simples consejos que te compartí, Carolina logró encontrar un local hermoso a unas cuadras de donde estaba, con un costo casi a la mitad del actual. También canceló el servicio de internet que solamente utilizaba para poner música y en su lugar ahora pone la música desde una USB. También logró cancelar el servicio de software de inventarios y recibir por él un desembolso completo. Y por último, también aprovechó para cambiarse al plan básico de su cuenta bancaria porque se dio cuenta que no utilizaba ninguno de los beneficios de la cuenta premium. Con estos ajustes, Carolina pasó de tener la obligación de vender cerca de 23,300 pesos al mes para cumplir con obligaciones a solamente tener que vender aproximadamente 11,600. Esto es magnífico, pues es una reducción en ventas del más del 100%, lo cual se traduce en más de 7,000 pesos de ganancia que ahora Carolina se echa felizmente a la bolsa. Y todo esto eliminando costos fijos innecesarios. Y eso no es todo, porque el segundo gasto que encontramos fue contar con un inventario mal gestionado. Carolina pensaba que entre más tuviera, mejor. Así que llenó su cocina de ingredientes por si acaso, para no perder ningún cliente. Y ese por si acaso se convirtió en productos caducados, olvidados y jamás vendidos. Carolina cometió un error muy común que muchos emprendedores también cometen: pensar que un inventario es una inversión
pero no lo es. Quiero que entiendas que un inventario solamente es una inversión si logramos convertirla en venta. Mientras tanto, es un gasto que nos cuesta mucho dinero. Lamentablemente, este es un gasto totalmente necesario, porque después, ¿qué vendemos? Aún así, debemos de encontrar la cifra correcta. Así pues, ¿qué le recomendamos a Carolina? Número 1. Le recomendamos que separara su inventario en 3 categorías: de alta, media y baja rotación. De aquello que se utiliza más, trataremos de tener más, y de aquello que se utiliza menos, trataremos de tener lo suficiente. La segunda recomendación es que compre sus insumos con base a ventas reales, no con corazonadas. Si en promedio vendiera 200 platillos al mes durante todo el año, ¿qué te hace pensar que de pronto venderá 50 o incluso 1000 en una semana? El inventario siempre tiene que estar en sintonía con la demanda y el nivel de servicio que deseas ofrecer. Y en el caso de que aún así te gustaría tener inventario de más, mi recomendación es que sea una cantidad la cual puedas diluir en un periodo relativamente corto en caso de que las cosas no se den como esperabas. Por último, si ves que alguna de las mercancías se mueve muy lento o no se vende como esperabas, mi recomendación es que le des salida antes de que se convierta en una pérdida. Obviamente, tu deber será identificar qué productos utilizan esos insumos y quitarlos de la carta para concentrarte en aquellos que te dejan más ganancias. Con estas recomendaciones, Carolina identificó que tenía demasiados insumos, los cuales dejaba medias antes de tener que tirarlos porque no los vendía. Por eso, decidió quitar de su menú 4 platillos que utilizaban esos ingredientes, pero que raramente eran demandados. Y todo esto lo logramos sencillamente observando nuestro inventario, porque inventario que no se mueve es dinero congelado. Y cuando tu dinero se encuentra congelado, te empiezas a quedar sin flujo para lo verdaderamente importante. Sin embargo, los problemas de Carolina no terminaron ahí, porque mientras nos encontrábamos revisando sus números, nos dimos cuenta que de repente un comensal se paró y se fue. Ante ello, yo le pregunté a Carolina que si le había cobrado antes de servirle, a lo que me contestó que no, que por lo general ese cliente pedía fiado y que era dentro de 3 semanas cuando le pagaba generalmente, pero solamente porque le volvía a pedir fiado. Eso me revolvió el estómago, pero justamente nos lleva al tercer gasto que debemos de eliminar. Tercer gasto: fiar y no ser fiado. Muchos negocios se dan el lujo de fiar a sus clientes bajo la perspectiva de que es un modo de mantenerlos cautivos. Independientemente de que eso sea verdad o que sea mentira, lo que es cierto es que cuando te las estás viendo negras, lo más sensato es no tratar de resolver problemas tratándolos de cargar tú mismo. Le pregunté a Carolina que si solamente le fiaba a esa persona, a lo que me contestó que no, que había cerca de 10 personas a las cuales también les fiaba porque compraban bien y le compraban seguido. Haciendo los números, nos dimos cuenta que Carolina aproximadamente tenía 2,500 pesos en cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar que ella debía de financiar de su propia bolsa. Sí, como lo escuchaste, Carolina tenía parado más de 2,500 pesos de manera perpetua. ¿Por qué de manera perpetua? Porque el cliente que le debía le pagaba para volver a pedir fiado. Y eso que estamos suponiendo que se cobraba el 100% de la cartera. Porque sí, muchos clientes aplicaban la del borrón y cuenta nueva, pero eso no se vale. Si Carolina no paga sus mercancías de contado, entonces no se las dejan. Si ella no le paga al carnicero completo, entonces no le vende la carne para sus platillos. Si ella no le paga completo en la tienda, no se lleva lo que quiera comprar. Entonces, ¿cómo te vas a dar el lujo para estar fiando cuando más que nadie tú ocupas ese dinero para poder operar tu negocio? Así pues, ¿qué le recomendamos a Carolina? Número 1. No regales lo que no puedes dar. Si no está en tus posibilidades fiar, no abras ese círculo vicioso. Y número 2. Establece reglas claras. O no fías o fías con control. Es decir, con un registro, un monto de préstamo, una fecha de cobro y darle un seguimiento. Si a ti te da vergüenza tener que cobrar tu propio dinero, lo mejor es que te la ahorres y que mejor no fíes. Sin tener la obligación de dar explicaciones, Carolina le comentó a la mayoría de los clientes que le pedían fiado que ya no podría hacerlo porque estaba afrontando una situación complicada en el negocio, que por esta ocasión les cobraría lo que consumieran y que dejaría pendiente la cuenta que tenían. Como todo en la vida, algunos lo entendieron y lo tomaron bien y otros simplemente no. Afortunadamente, Carolina pudo recuperar la mayor parte de ese dinero que tenía parado y al día de hoy entendió que el verdadero problema no radica en decir no, sino en saber cómo decirlo.
Con todo el dinero que se ahorró, Carolina finalmente se pudo dar el lujo de contratar a un empleado para que le ayudara con todo el trabajo que tenía. Pero más temprano que tarde, los problemas surgieron y esa inversión que pensábamos que habíamos hecho ahora parecía más un gasto. Y justamente eso nos lleva a nuestro cuarto gasto. Gasto número 4. Personal no productivo. Carolina contrató a su sobrina para que le echara la mano. Le pagaba completo, aunque a veces ni siquiera llegaba. Y ella me decía, me sale más caro correrla. Pero lo que ella no veía es que le salía mucho más caro tenerla sin producir. Porque un sueldo no es un favor, es un intercambio. Y si el intercambio es desigual, el negocio lo va a pagar y el negocio lo va a sufrir. Obviamente, este tema se vuelve mucho más complicado cuando añadimos la variable familiares a los negocios, porque indiscutiblemente va a haber conflicto de interés. Y aunque en lo particular a mí no me gusta batallar con las personas, en esta ocasión tendremos que hacer productiva a la sobrina de Carolina. Así pues, ¿qué le recomendamos a Carolina? Número 1. Paga al empleado conforme al sueldo que generalmente se puede ver en el mercado para ese puesto. Número 2. Define tareas concretas así como los tiempos y resultados estimados para cada persona. Número 3. Evalúa resultados, no presencia. ¿Terminó el empleado lo que tenía que hacer? Y número 4. Te reitero que no temas ajustar o prescindir de alguien si ves que ni aún así aporta valor. Carolina habló con su sobrina y afortunadamente la muchacha se puso las pilas. Ahora no falta y atiende a los comensales con una felicidad total porque entendió que si hace las cosas de buena manera es más probable que le dejen buenas propinas. Ahora el problema es que no quiere que Carolina se acerque a las mesas porque le quita sus clientes y sus propinas. A partir de aquí, todo parecía miel sobre hojuelas para Carolina y su negocio, hasta que un titán se le paró enfrente, pues se le atravesó un gasto que es imposible de pagar, y tratar de hacerlo le va a traer muchos más problemas que simplemente cerrar su negocio. Y como te imaginarás, hablamos de los impuestos. Así pues, gasto 5. Impuestos no planificados. Carolina no entendía su régimen fiscal, declaraba todo cuando se acordaba, hasta que un día la multaron, y todo por no anticiparse. Está de más decir que tuvo que hacer demasiados trámites y pagos para poder salir de ese problema. Y tanta es su suerte que hasta la multa le salió barata. Y aunque en esta ocasión le salió el tiro a Carolina, le recordé que un negocio no es de suerte, es de planificación. Le comenté a Carolina que cuál era la necesidad de andar pasando angustias cuando sabemos que sí o sí debemos de pagar nuestros impuestos. Aquí el problema principal no es el SAT, es la desorganización, porque si planificamos nuestros impuestos y vamos ahorrando de poquito en poquito, te aseguro que no te duele tanto. Así pues, ¿qué le recomendamos a Carolina? Número 1. Identifica las obligaciones de tu negocio, ISR, IVA, declaraciones, pagos provisionales. Si tarde o temprano nos pueden cobrar por ello, hay que anotarlo. Número 2. Haz proyecciones. Si vendes 10,000, ¿cuánto vas a pagar? Tal vez no tendrás una cantidad exacta, pero sí un aproximado. Y número 3. De manera diaria o de manera semanal, separa la cantidad de dinero que ya tienes destinada para hacer el pago de impuestos y olvídate de ellos. Obviamente, cuando vengan las fechas de pago, ya sabrás de dónde tomar el dinero para poderlos pagar. Con estos consejos, Carolina no volverá a cometer el mismo error otra vez, pues se propuso separar una cantidad proporcional de sus ventas para poder cubrir los impuestos en cualquier momento. A través de esta historia nos dimos cuenta que Carolina no tenía un mal negocio, solamente tenía gastos invisibles resultado de decisiones que nadie le había enseñado a cuestionar. Al día de hoy, su negocio no es perfecto, pues seguimos encontrando nuevos errores y tratamos de corregirlos. Sin embargo, sí se encuentra mucho mejor que hace algunos meses y seguimos mejorando. Y si tú también estás vendiendo y el dinero simplemente nunca te alcanza, no quiere decir que sea por falta de talento o porque seas flojo. Simplemente es porque hay un sistema que no te enseñaron a construir. Así que haz una pausa y respira hondo. Empieza a pensar y a hacer una lista de todos aquellos gastos que muy probablemente te están hundiendo. Algunos de ellos están tan disfrazados que ni siquiera parecen gastos, pero te aseguro que lo son. Recorta, renegocia y reordena y verás cómo empieza a surgir un negocio verdaderamente próspero. Ahora bien, un negocio próspero se nota en que también fluye tu efectivo. Y si en tu negocio fluye todo menos dinero, te recomiendo que veas mi siguiente video, en el cual te explicaré las 3 reglas para que tu caja deje de tragarse todo. Así que nos vemos allá.